Buenas tardes, Fabián. Inauguramos este nuevo ciclo de entrevistas de cómics para Propio Poder y te quería preguntar, sé que vos sos un guionista con bastante trayectoria que trabajó en medios como Scorpio, si no recuerdo mal. Contanos, por favor, tu experiencia, tus trabajos, cosas que nos quieras contar de tu experiencia previa, tus trabajos, qué estás haciendo ahora del tema, eh, estás haciendo algún guión. Hola Diego, ¿cómo estás? Un saludo para todos, toda tu audiencia de Propio Poder. Y bueno, en referencia sí a los guiones, yo en realidad empecé primero, mis comienzos fueron como dibujante. Yo soy dibujante y guionista a la vez, las dos cosas hago. Y empecé en la historieta a partir del dibujo. Yo venía más interesado con el dibujo. Y esto fue a los 18, 20 años. Y ahí en ese momento empecé a dibujar series para otros guionistas en la editorial Columba, ¿no? La del Tony, Fantasía. Hice unos cuantos capítulos de muchas series, de varias series, que eran todos de tipos, de serie de tipo heroicas, ¿no? Con guerreros de esos tipos musculosos, invencibles. 20 capítulos, por ejemplo, de una serie que yo empecé y que terminó conmigo, que se llamaba Korg. Después hice algunos capítulos de Rodwin de las Galias, Wolf, es decir, eran unos personajes de la década del 80, de mediados del 80, principios y mediados del 80, que yo o empecé o continué de otros. Pero bueno, casi enseguida, después, ya avanzando la década, cerca del final de los 80, empecé a escribir guiones también, ¿no? Empecé a escribir guiones ya que lo consideraba como un todo, ¿viste? Para mí la historieta me interesaba en todos sus aspectos, ¿no? Entonces, tanto el guión como el dibujo, empecé por el dibujo, como decía, y bueno, llegué a Scorpio y empecé a escribir unos cuantos guiones que dibujaron otros. En ese caso yo no los dibujaba, los dibujaban otros. Esas historietas se publicaban acá en Argentina y también iban a Italia, que era un país que era un gran consumidor de historietas y creo que todavía lo sigue siendo. Y después, avanzando un poquito más, ya cerca de los 90, empecé a trabajar con Carlos Trillo y con Guillermo Sacomano, dibujando guiones de ellos para el exterior, ¿no? Hicimos también para Italia, para una editorial de Italia, unas cuantas series que escribieron ellos. La más conocida por ahí es una que se llamó La historia de la vida de Arcabuz, que después se publicó también en Argentina, en la revista D'Artagnan a mediados de los 90. Y bueno, paralelamente, yo como haciendo las dos cosas, ¿no? A veces como guionista, o a veces como dibujante, o a veces las dos cosas, como las dos cosas, es decir, haciendo guiones y dibujándolos, hacía una serie para la revista infantil Umi de humor, ¿no? La versión pequeña o para pequeños de humor. Esa serie se llamaba Val y tenía que ver con una vuelta de tuerca al personaje del príncipe valiente de Harold Foster, donde se interrelacionaba con los personajes, un personaje de la actualidad que se metía en la serie, cosas por el estilo. Estaba destinada a los chicos. Y bueno, esa, por ejemplo, la escribía y la dibujaba yo por completo. Así que siempre me valí de esos dos recursos y de esa manera también aparecí en Fierro, llegué a las primeras versiones de la revista Fierro, ¿no? Aquella de los años 90, dibujé algún guión de Pablo De Santis, del escritor, me acuerdo, uno de Leo Maslía, el músico uruguayo, y después también para la revista Puertitas que editaba Trillo, la Puertita de Terror, ahí dibujé algún guión de Sacomano y después también ilustré guiones míos, ahí también, sí. Y también escribí guiones para otros, así las tres cosas, de las tres maneras posibles, trabajé en la revista Puertitas. ¿Tenés algún proyecto nuevo que estés por lanzar en la actualidad? ¿A qué te estás dedicando relacionado con el tema? Y no, en este momento no tengo proyectos nuevos en relación a la historieta. Es que lo que pasa es que la historieta también cambió tanto de forma, ¿no? Que ahora prácticamente no existen las revistas de historieta como existían antes, que llegaban a todos los kioscos. Ahora se publican novelas gráficas, que son, bueno, ediciones muy cuidadas, de autor, que llegan a librerías o a las comiquerías, pero que no llegan a los kioscos de revistas.
Bueno, esa es una alternativa que está latente, que me gusta porque es muy interesante, son ediciones, como decía, muy cuidadas, así que las tengo para más adelante. Pero lo que es guiones o ilustración, o publicar en revistas de historietas, no, porque no hay. Bueno, hay una que se llama Revolver, que creo que está andando muy bien, que se vende bastante, en la cual yo había hecho una historieta y se las mandé, así que es probable que aparezca en un lapso breve. Así que bueno, en estos últimos años lo que hice en realidad fue volver a otro primer amor, que es la literatura. Entonces, bueno, sobre todo en la literatura infantil, empecé a trabajar con otra forma de relato gráfico, que es lo que se llama el libro álbum, y lo destinado para primeros lectores. El libro álbum es un concepto que donde la imagen y la palabra están interrelacionadas, van de la mano, ¿no? Ninguna es más importante que la otra, ni la imagen ni el texto escrito, no van interrelacionadas, lo que no dice una dice la otra, entonces es para unos pequeños lectores que van siendo preparados para leer también la imagen, ¿no? Las dos cosas a la vez. De esa manera, estuve trabajando todos estos años, tengo 4 libros escritos e ilustrados en ese sentido. Uno de ellos se llama Caruquinká, el otro se llama Naranjo de Tucumán, Biancolino es el tercero y La sombra de Carmela, el último. Después, bueno, con la llegada de la pandemia, la situación económica actual, cualquier proyecto nuevo que tuviera fue para el freezer. O por lo menos se quedó ahí en la sala de espera, ¿no? Sin turno, esperando ver cómo sigue la actualidad nuestra. ¿Has hecho incursiones en guión para cine y series también? ¿Cuáles fueron sé que te gusta mucho el cine, ¿cuáles fueron los autores que te influenciaron a vos en tu carrera? Sí, con el cine pasa más o menos lo mismo, ¿no? Que uno, es decir, yo tenía algunas ideas, algo para hacer. Tengo, por ejemplo, un guión listo para un documental que me había propuesto llevarlo al cine para este año, ¿no? Que lo iba a dirigir yo, a hacer una codirección con gente del medio que conozco. Bueno, yo quería ya ponerlo en medio en la línea de largada, con un subsidio del Inca, etcétera, etcétera, para empezar a filmarlo en cualquier momento. Pero bueno, todo eso quedó en suspenso, ¿no? Quedó para más adelante, luego veremos. Y sí, algún día también espero intentarlo con un guión de ficción. En ese caso, claro, buscaría que el tema se adapte a las posibilidades nuestras, actuales y concretas, a un presupuesto acotado, ¿no? Porque, bueno, obviamente uno tiene las influencias que vos decís, qué sé yo, Hitchcock, De Palma, Carpenter, todo eso me gusta, lo conozco, lo tengo asimilado, pero después, bueno, uno tiene que trabajar con ciertos presupuestos, con ciertas posibilidades que no son las apropiadas para hacer ese tipo de cine. Es decir, que uno tiene que reemplazar las posibilidades que tuvieron ellos por las nuestras. Cuando creas o cuando creabas, ¿qué música te gustaba escuchar? ¿Qué, qué te gusta ponerte para escuchar mientras creas? No, con respecto a la música, la verdad que por lo menos cuando estoy escribiendo yo prefiero el silencio. En todo caso, a veces si estoy dibujando, porque me olvidé de decir que yo desde siempre hago ilustraciones, ese es mi trabajo de siempre, es hacer ilustraciones científicas, médicas, de ciencias naturales, de sociales, para diversos medios, qué sé yo, yo trabajo en Genios desde que salió, estuve en Villique antes, en varias otras revistas de interés así general para los chicos, una que se llamaba Cordones Sueltos, que sacaba Capeluz, esta misma UMI. Es decir, siempre estuve en ese medio, ¿no? O de textos escolares, también ilustro libros de textos escolares, así que ese es mi trabajo permanente, digamos. Y ahora, bueno, trabajo también para el exterior con ese tipo de ilustraciones. Y bueno, cuando pongo algo de música, no lo pongo muy alto porque tampoco uso auriculares en ese caso. Hace unos días estaba con Bach y con Handel, pero bueno, cambia habitualmente, paso a otra cosa. Así que no es algo que tenga como cosa permanente el decir escucho música mientras trabajo. No es así. ¿Tenés algún colega que quieras destacar como guionista o alguna nueva promesa?
yo historietas hace mucho que dejé de leer, ¿no? Qué sé yo, debe ser también por el tema de que se pierde cierta magia cuando uno empieza a trabajar en ese medio, ¿no? Es como que lo que se imaginaba de chico, las historietas, las historias, pierden un poquito la magia porque uno empieza a conocer el adentro de cómo se hace una historieta, ¿no? Así que bueno, dejé de leer historietas, pero bueno, lo que sí no puedo evitar, ¿viste? Cada vez que estoy en Facebook o con cualquier otra red social y aparecen imágenes de historietas, engancharme, ¿no? Qué sé yo, desde Prat a José Muñoz, que me gusta mucho, Solano López, a Gómez Sierra, que es otro que me gusta mucho Rizo también, Leandro Fernández, entre las promesas, que promesas ya concretadas, obviamente. Y debe haber una nueva camada de guionistas, porque siempre aparecen nuevos talentos acá en Argentina, que seguramente me estoy perdiendo justamente por eso, por no seguir leyendo historietas. Pero bueno, estuve bastante entusiasmado leyendo algunas cosas de Trillo últimamente, que esas que habían salido en Fierro, en la última versión, acá de los años 2000, 2000 para acá. Y bueno, creo que me sigue gustando, ¿no? Leer ese tipo de propuestas como la de Trillo, pero no conozco otros guionistas nuevos, ¿no? De los que seguramente hay y muchos en Argentina. Sé que siempre estás mirando mucho cine. ¿Hay alguna película o serie que quieras destacar de las que estés mirando últimamente? Bueno, ahí hay una cosa que yo todavía no veo series. La verdad que no es algo que me haya enganchado al ver series por el tema de continuarlas y de estar pendiente de una trama. Prefiero el autoconclusivo, ¿no? El unitario, que es la película. Y en estos momentos estaba en plena revisión de Chabrol y de Romer. Estaba reviendo películas de ellos. Y si es por recomendar alguna, bueno, de Chabrol yo recomendaría, como siempre, la Ceremonia. Y después tres que son más o menos de la misma época, de los 70, años 70 exactamente, más o menos, que son La Mujer Infiel, El Carnicero y la otra es Las Siervas. Y en cuanto a Romer, bueno, lo mismo, ¿no? Las más conocidas que tienen que verse, son películas maravillosas, que son Mi Noche con Maud, Paulina en la playa, Cuento de verano, El amigo de mi amiga y La rodilla de Clara, por ejemplo. Así que en eso estuve estos últimos días reviendo esas películas que me encantan. Finalmente también me gustaría si podés mandar un saludo para Propio Poder y su audiencia. Muchas gracias. Bueno, un saludo muy grande a Propio Poder, a toda su audiencia, obviamente, y agradezco muchísimo esta oportunidad de comunicarme con sus oyentes. Así que un abrazo para todos. Gracias.